Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 22 de mayo. Bienvenidos a Primer Click. El Bitcoin se dispara. Los inversionistas buscan refugio ante las dudas sobre la economía estadounidense. Y en el Capitolio, los republicanos se apuran por pasar un proyecto clave de Donald Trump. A esta hora, los legisladores estadounidenses están debatiendo el gran proyecto de recortes de impuestos, de recortes de gastos y otras regulaciones enviado por la Casa Blanca. Se espera que esta One Big Beautiful Bill, como la ha llamado Donald Trump, sea votada por la Cámara de Representantes durante la mañana o al menos antes de que termine la jornada de hoy. No es una sesión fácil, se trata de un proyecto de ley de más de 1,000 páginas que contienen elementos tan variados como regulaciones hasta eliminación de subsidios, pero principalmente las noticias se concentran en el plan de recortes de impuestos. Uno de los puntos principales, si acaso el principal de esta ley, es la extensión de los recortes tributarios implementados por la administración de Trump en 2017 y que tienen previsto vencer a fines de este año. Es el principal argumento que ha usado Trump para promocionar esta ley, advirtiendo que de no aprobarse, los estadounidenses enfrentarían una peligrosa alza de impuestos y esto afectaría a su vez a la economía. Pero además de extender estos recortes, el proyecto agrega otras bajas de impuestos, por ejemplo, la eliminación del impuesto a las propinas, la eliminación del impuesto a los pagos de seguridad social, se establecen créditos tributarios, por ejemplo, a quienes compren autos fabricados en Estados Unidos, otras exenciones y beneficios, mientras se reducen subsidios, por ejemplo, a las energías limpias y se reducen también otros gastos, por ejemplo, en cobertura del seguro de salud Medicaid. Se aprueban además aumentos de gastos en defensa, en control de la inmigración. Es decir, se trata de una reforma, de un proyecto de ley que reúne los principales puntos económicos de la agenda de Donald Trump y que fueron eje en su campaña y que son, según él, necesarios para transformar la economía estadounidense y llevarla a esta nueva era dorada que él ha prometido. La meta de la administración de Trump es que la ley sea votada hoy por la Cámara de Representantes, luego tiene que ir al Senado, donde usualmente las reformas, los proyectos de ley son moderados durante el trámite, pero la idea es que una vez pasado todo el proceso esté lista para entrar en vigor no más allá de julio. Este es el plan. Según la Casa Blanca, una vez comience a sentirse el efecto de estos recortes de impuestos, se va a producir tal impulso al crecimiento que va a ayudar a compensar, por ejemplo, el impacto de las alzas de tarifas, de aranceles. Y el secretario del Tesoro ha dicho incluso que el crecimiento va a ser tal que va a ayudar a reducir el déficit fiscal. Ese es el plan de la Casa Blanca. El mercado no se lo compra todavía. Por el contrario, hay mucha preocupación por el aumento del déficit fiscal y la deuda pública, producto del costo fiscal que va a tener este recorte masivo de impuestos. Se calcula que en conjunto las medidas que contiene esta reforma tengan un costo de alrededor de 3,8 billones de dólares en los próximos 7 años. Mientras los recortes de gastos que se incluyen en el proyecto no alcanzarían a cubrir ni la mitad de dicha cantidad. Esto es lo que ha inyectado un factor extra de nerviosismo en el mercado. Ha pasado a segundo plano la incertidumbre en torno a los aranceles y los acuerdos comerciales. El foco está ahora en el deterioro de las cuentas fiscales de Estados Unidos y esto llevó ayer a una sesión bastante negativa en Wall Street.
Vimos los índices accionarios perder más de 1%, vimos caídas en los bonos del tesoro, el dólar bajó a su menor nivel en un mes y estas caídas se extienden a la sesión de hoy. En Asia, el índice regional cae 0,81%, las acciones europeas pierden un 0,72%. Estamos viendo, sí, que el dólar se estabiliza, opera plano a esta hora, todavía en ese menor nivel en un mes. Y los futuros de Wall Street intentan buscar una apertura al alza. En estos momentos el Nasdaq sube 0,10%, algo similar el S&P 500. Vemos, sin embargo, que la presión continúa sobre los bonos del tesoro. La tasa de los papeles a 30 años se mantiene sobre 5%. La tasa de los bonos del tesoro a 10 años ya transa cercana a los 4,6% y los analistas advierten que se está acercando a ese nivel que perjudica ya a las acciones. Hay la posibilidad de que llegue pronto a un 5%. Todo dependerá de lo que pase en la votación hoy en el Capitolio. Los inversionistas están buscando refugio, lo están haciendo, por ejemplo, en el oro. El metal supera nuevamente los $3,300 por onza. También se están diversificando portafolios, es algo que ya hemos comentado en este podcast. Las acciones emergentes, las bolsas latinoamericanas están de repente capturando la atención de los inversionistas, pero sobre todo hay un activo que destaca esta mañana como refugio y es el Bitcoin. La criptomoneda sube más de 1,6% para superar los $110,000. Increíble. Recuerdo todavía los titulares y la conmoción que hubo en el mercado cuando en 2017 pasó por primera vez los $1,000. Bueno, ahora estamos en $110,000 por cada Bitcoin. Salgamos un momento de Estados Unidos y revisemos otros titulares económicos que tenemos esta mañana, y es que hemos tenido la publicación de varios índices que muestran cifras mixtas. Por ejemplo, llamó la atención el reporte de Japón con un salto de 13% mensual en sus órdenes de fábrica correspondientes a abril. También se confirmó lo que ya se había percibido, que es este flujo de capitales de inversionistas extranjeros buscando refugio en el mercado japonés. Hubo un aumento importante de las posiciones de inversionistas extranjeros en acciones y bonos japoneses. Y en la eurozona tuvimos los primeros índices PMI de manufacturas y servicios. Se trata del primer cálculo de estos índices ya para mayo y llamó la atención la mayor desaceleración en la actividad de servicios en las principales economías de la región. Esto llevó a que el índice PMI compuesto de la eurozona, es decir, manufacturas y servicios, cayera en terreno de contracción. Recuerden, en la medición del PMI, lecturas bajo 50 es contracción, sobre 50 crecimiento, y el índice compuesto cayó en mayo a 49,5. Se trata de la primera contracción desde diciembre pasado. Más tarde tendremos el mismo reporte, pero en Estados Unidos, y se espera que todavía se mantengan los índices en terreno de crecimiento, sin embargo, que no muestren un mayor repunte. Va a llamar la atención qué pasa con las manufacturas en medio de esta campaña de la Casa Blanca por impulsar a este sector, pero también se va a querer ver la actividad en el sector de servicios como una señal de la salud de los consumidores y la confianza en la economía. También se publicarán otras cifras. Wall Street va a poner atención al reporte semanal de subsidios por desempleo y a las cifras de ventas de viviendas usadas. Fuera de Estados Unidos, la agenda nos trae las minutas de la última reunión de política monetaria del BCE. Y muy importante, se va a poner atención a lo que suceda con una colocación de bonos que tiene planificado el Tesoro estadounidense. Se trata de bonos a 10 años indexados a la inflación y vamos a ver cuál es el apetito del mercado por estos papeles. Otro de los titulares esta mañana tiene que ver con un hecho muy lamentable. Se trata del asesinato de 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington. Se trata de una joven pareja que fue asesinada la noche de ayer. Hay una persona detenida sospechosa del ataque. Habría gritado en ese momento: "Liberen a Palestina". Es un momento muy álgido en torno al conflicto en Gaza. Hay una creciente presión internacional
porque el primer ministro Benjamin Netanyahu detenga la operación militar y permita la distribución de ayuda humanitaria. Hay reportes de miles de niños en peligro de morir de hambre y se percibe cierto alejamiento de Netanyahu respecto a Washington. Habrá que ver cómo responde la Casa Blanca a este ataque ocurrido, de hecho, en territorio estadounidense, y qué impacto tiene en la relación con Israel en este momento que les digo, parece bastante crítico en torno a este conflicto. Retomemos ahora la agenda económica y pongamos el foco en el mercado local. Hay un evento clave por ocurrir hoy en Chile. Diario Financiero destaca en la portada que la Corte Suprema prepara fallo sobre el proyecto Dominga y habría señales negativas para el gobierno. El titular principal, sin embargo, se enfoca en las inmobiliarias. Diario Financiero reporta que debido a la crisis en el mercado local, las inmobiliarias chilenas refuerzan sus negocios en Perú y destinan inversiones por más de $200 millones en 2025. Antes de despedirme, un anuncio importante. Mañana el podcast va a tener una edición especial. En nuestra entrevista de los viernes hablaremos de la reforma previsional en Chile, de los cambios que implica para los afiliados. Y de ahí vamos a hacer una pausa por una semana. El newsletter que siempre acompaña cada mañana a este podcast va a seguir llegando a los suscriptores gracias a la colaboración de mis compañeros en la redacción desde Santiago. Yo tengo que hacer una pausa por asuntos familiares la próxima semana. Algunos se molestan cuando pauso el podcast. Yo también extraño mucho no conectarme cada mañana, pero hay prioridades. La familia es primero. Así que nos vemos mañana con el especial y de ahí retomamos la primera semana de junio. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con los titulares de los negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, dejarnos su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast y suscríbanse. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.